El cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender, cuyo objetivo es formativo o lúdico, o sea, para entretenimiento. De un modo más común, también se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o chisme. El término cuento procede del latín computus, que significa cuenta. Características del cuento. Aunque las historias del cuento son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características en común. Número 1. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples que existen en la novela. Número 2. Las acciones suelen ser ubicadas en el tiempo y espacio desde el inicio. Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado, etcétera, etcétera. Número 3. Es ficticio. Si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. Número 4. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo o meta. Número 5. Existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El hada que ayuda a la princesa, el animalito que indica el camino a seguir, etcétera, etcétera. Además deben de ser breves en la medida de lo posible. Número 6. Deberían ser leídos de principio a fin, como una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos, se pierde el efecto que la historia debería generar. Ahora conozcamos las partes más comunes de un cuento. El cuento, como historia o narración, comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar de una forma genérica. Se ha establecido una estructura común de 3 partes: comienzo, nudo y desenlace. El comienzo es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o el elemento de ruptura que desencadena el trama. Luego sigue el nudo, es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas para salir vencedores. Y ya por último, pero no menos importante, sigue el desenlace. Supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. En las fábulas, la historia termina con una moraleja. Y ya por último, el cuento se divide en 2 categorías: cuento popular y cuento literario. Pero eso te lo cuento en el próximo video. Bye.